Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios, estamos despiertos a este nuevo día. Les invito a dar gracias. Padre, damos gracias por el día que nos regala. Gracias por la vida. Gracias por su amor y su misericordia. Señor, gracias porque su presencia es con nosotros, su fidelidad es con nosotros cada momento, cada instante. Queremos agradecerle su cuidado misericordioso, su providencia y esa gracia que sustenta nuestras vidas aún en los tiempos de prueba. Mi Señor, sea usted con toda su iglesia y con los que invocan su nombre, con los que le buscan con corazones sinceros. Escuche nuestro ruego y nuestra súplica y permítanos tener siempre, Señor, respuesta oportuna en su santa palabra. Que su Espíritu Divino consuele, fortalezca, instruye, nos ayude en todo cuanto nos haga falta, de tal manera que podamos vivir con sabiduría, honrando su nombre y haciendo su voluntad. Quédese con todo su pueblo, los enfermos, los necesitados, mis hermanos que todos los días salen a laborar fuera de su hogar, los que laboran en el hogar, nuestros hijos, por aquellos que laboran en el área de la salud. Guárdelos, cuídelos, protéjalos y fortalézcalos en instrumentos en sus manos para bendición de muchos. Sobreabunde su gracia, Señor, en todos aquellos que en esta hora requieran ser sustentados en la necesidad que tengan. Conforme a su multiforme gracia, mi Señor, sea usted benevolente. Estas bendiciones las rogamos, Padre Santo, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a continuar esta reflexión acerca de la educación cristiana, mis hermanos. Hemos estado hablando acerca de la cosmovisión de los niños, la importancia de pedir a Dios sabiduría para instruir el corazón de nuestros hijos. No relegue usted su responsabilidad, no la releguemos a la iglesia, a algún familiar, a mi abuelo, al abuelo, a la abuela, al tío, a la tía, porque los padres somos los que daremos cuenta ante Dios de nuestros hijos, nadie más que nosotros. Eso téngalo por cierto. Que le pueden auxiliar a alguien más, que le ayuden. Gloria a Dios, qué bueno que hay quien auxilie a los padres que trabajan, ¿verdad?, para cuidar a los hijos, pero no olvide que una de las prioridades en su vida, en mi vida, a los que somos padres, es darnos ese tiempo dar el tiempo para instruir el corazón de nuestros hijos. Y ya hemos visto todo lo que implica la palabra instruir como tal. Digamos el ejemplo de Manoah, que pidió a Dios instrucción para guiar el corazón de su hijo. En esta tarea de educar a los hijos, ambos padres compartían la responsabilidad de educar a sus hijos. La mayoría de los hogares judíos tenían porciones de la Escritura escritas en pequeños rollos de pergamino. Muchos eruditos bíblicos creen que María y José tenían una preciada copia completa del volumen sagrado. Edersheim, una vez más, Alfred Edersheim, este investigador de la cultura judía tan profundo, comenta que las palabras del Señor, como fueron registradas por Mateo y Lucas, también implican que las sagradas escrituras que él leyó estaban en hebreo original y que fueron escritas en forma cuneiforme o con caracteres asirios. Él frecuentemente les preguntaba a los fariseos y saduceos, ¿no han leído? Recuerden ustedes los diálogos que se daban, estos temas a veces polémicos. Jesús siempre les decía a ellos, ¿no han leído? Esto hace referencia y hace pensar que Jesús desde su corta edad comenzó a ser instruido en las Escrituras. Lo leía, lo escuchaba y meditaba en ello, de tal manera que nuestro Señor Jesucristo pudo ser instruido en lo que en aquel entonces eran las Escrituras, todo lo correspondiente al Antiguo Testamento, la ley, los profetas, los escritos sapiensales y poéticos. En esta educación cristiana había un rol que cubría la madre y uno que cubría el padre, pero ambos tenían su responsabilidad en la instrucción del corazón de los hijos.
El rol de la madre, ella era la primera que tomaba esta parte. La primera educación era necesariamente la responsabilidad de la madre, porque es la que nutre. La infancia en Israel era un estado prolongado de crianza. Los bebés eran amamantados por 3 años. Así, creemos que cuando Ana llevó a Elí, dice que cuando lo destetó, lo llevó, probablemente Elí ya tendría... Samuel, ya tendría 3 años allí, cuando fue llevado por Ana para ser entregado en el santuario, para dedicarlo al servicio del Señor. La segunda cosa de tarea importante de la madre es que ella enseñaba las costumbres o ritos domésticos y canciones de los festivales semanales, las fiestas y los festivales anuales. Edersheim también afirma que los niños recibían un cuidadoso entrenamiento de la memoria antes de los 3 años. Para cuando el niño cumplía 3 años empezaba la educación formal en el hogar en forma de memorización de las escrituras, bendiciones y dichos sabios. Se ideaban reglas mnemotécnicas para ayudar al niño a retener lo que había memorizado. Cada niño tenía una promesa protectora que introducía en sus oraciones diarias. Los primeros himnos que se enseñaban eran los salmos, uno para cada día de la semana, o los salmos festivos, como son los salmos del 113 al 118. Estos salmos, que eran los cánticos litúrgicos del pueblo en sus fiestas, eran enseñados en estos primeros 3 años de vida. Los niños se los aprendían de memoria, juntamente con un texto que era una promesa para ellos también. Así, el niño, desde que nacía y llegaba a este mundo, tenía un vínculo muy profundo con la madre, y ella era la que le enseñaba las primeras palabras, pero también le enseñaba la ley de Dios desde su corta edad. Preparaba su mente y su corazón para ir memorizando, aprendiendo estas porciones, hasta que podría ya saberse los salmos 113 al 118. Esto es hermoso, que la madre que tiene el primer vínculo con su hijo dedica este entrenamiento, esta instrucción, como hemos dicho, para su hijo. Luego también el padre tiene su propia responsabilidad, su rol. Era el padre quien estaba obligado a enseñar a su hijo. Dice Génesis 18, 17 al 19. Pero el Señor dijo: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo le he escogido para que mande, instruya a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Entonces aquí vemos cómo Dios estaba declarando la responsabilidad de Abraham de instruir el corazón de Isaac, pero también de esto de generación en generación. Para el padre judío, impartir conocimiento de la ley o la Torá a su hijo, esto confería una distinción espiritual tan grande como si el mismo padre hubiese recibido la ley en el monte Horeb. El libro de Proverbios nos da el conocimiento más profundo de la vida familiar y social en la era del Antiguo Testamento. Para el judío, la vida del niño era considerada peculiarmente sagrada, y el trabajo de llenarla con pensamientos de Dios se consideraba especialmente sagrado. Durante el tiempo de Jesucristo, los padres enseñaban a sus hijos a leer y a escribir antes de asistir a la escuela a la edad de 6 años. Hoy tenemos que decir esto, mis hermanos. Si los padres no instruimos a nuestros hijos con una cosmovisión bíblica, si no les damos principios o verdades fundamentales para sus vidas, cuando ellos lleguen a la escuela van a recibir instrucción de una filosofía humanista, donde les hablarán sobre la evolución, donde les hablarán sobre el Big Bang, y donde estarán permeados de una filosofía humanista en todas las ciencias que estarán viendo. Si nuestros hijos no tienen un fundamento claro
de quién es Dios en su vida, muchos de ellos, como ha pasado, terminarán apartándose de la fe, renegando de Dios. Muchos de ellos terminarán diciendo que la religión es un invento, como lo dijera Sigmund Freud, la muleta que necesita el hombre para caminar, aquello que busca desesperadamente para tratar de darle sentido a lo que no tiene una respuesta. Entonces, muchas veces estas filosofías, estos pensamientos se van quedando en el corazón de los niños. Y recordemos que nuestros hijos hoy los tenemos en casa por la pandemia, pero normalmente ellos pasan de 8 de la mañana hasta la 1:30, o de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, 2:30. Hay turnos ampliados hasta las 4 de la tarde. ¿Cuánto tiempo dedica usted? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando para instruir el corazón de nuestros hijos con estas verdades eternas? Si nos damos cuenta, son muchas horas y casi toda la semana, de lunes a viernes, que nuestros hijos están en contacto con una filosofía humanista, con una cosmovisión pagana de la vida, de tal manera que no debe de extrañarnos si ellos son influenciados al final del camino por este tipo de filosofía e instrucción que están recibiendo. Por eso es importante razonar, reflexionar juntos sobre el rol del padre y de la madre. Hoy en día se ha relegado a la madre toda esta tarea. Hay muchos padres ausentes que no están pendientes de charlar con sus hijos, orar con ellos, de instruir el corazón de ellos. Son las madres las que están siempre, ¿verdad?, corriendo a la escuela, viendo las calificaciones, viendo juntas materiales que les falten, y son las mismas a veces mujeres las que están los domingos batallando con sus hijos. Hoy hago un llamado a los padres, a los varones, a asumir su responsabilidad. Ambos son necesarios. Y en el caso de un hogar donde hay una madre sola, yo invito a esta madre sola a hacer ese doble esfuerzo. Todo mi respeto, nuestro amor y nuestras oraciones por aquellas mujeres que solas luchan por su hogar. Sea cualquiera que se haya sido la situación por la cual es una madre sola, eso no es lo relevante. Aquí lo relevante es que cada madre que lucha también por su hogar pueda tomar esta decisión de instruir el corazón de sus hijos bajo principios bíblicos que les darán mucha paz en el futuro, y sobre todo el gozo de ver a sus hijos en los caminos de la vida eterna, en los caminos de la vida plena. Por otro lado, descuidar esta tarea, ya hemos visto que nos pasa un costo tan alto, como lo dijera también el profeta Oseas cuando leímos casi al inicio, ¿verdad? En Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mis hermanos, meditando en esto, creo que tenemos mucho que reconsiderar y decisiones que tomar. Que el Señor habla en nuestros corazones como padres y madres para asumir nuestra responsabilidad delante de Dios. No olvide que al final usted dará cuenta de esos hijos, porque los hijos no son nuestros. Herencia de Jehová son los hijos, dice el Salmo 127. Y cada hijo fue dado para que nosotros los instruyamos, los amemos, los preparemos, como dice Proverbio 22:6, en el camino del Señor, de tal manera que aun cuando lleguen a ser jóvenes y envejezcan, nunca se aparten del camino del Señor. Tomemos estas tareas olvidadas, retomemos estas responsabilidades, hagámoslo con gozo y que el Señor nos ayude a preparar el corazón de nuestros hijos. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.